volatilidad instalada al otro lado del charco, es el momento de repasar la sesión bursátil en México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Visión Global. Y pues bueno, principalmente nosotros tenemos las bajas que han sido erosionadas estos últimos días. Recordemos que el lunes, que fue inhábil, alcanzamos la mayor de las alzas en el índice de precios y cotizaciones. Y sin embargo, en el día de hoy estamos en terrenos negativos con... cotizando precisamente a 0.87 a la baja. Bueno, pues esto principalmente se refiere a tickets como Azur, que es la controladora, la parte de aeroportuaria, que ya hemos platicado muchas veces aquí en el medio, que es la parte sobre todo del sureste, Mérida, Quintana Roo, que es la parte de Cancún, con 4.46 a la baja, seguido precisamente la controladora de todas estas franquicias de Starbucks y demás, de cafeterías, con 3.30 a la baja, Alsea, Grupo Alsea, y la parte financiera, Bolsa Mexicana, con 2.98 a la baja. Las principales alzas las tenemos sobre todo en la parte de consumo, con Liverpool, Almacenes Liverpool, con 2.46 a la alza, Genoma Lab, que es la parte de cuidado personal de Healthcare, que es con 1.69 a la alza, y la parte de minería con Industrias Peñoles con 1.58 a la alza. Es interesante comentar que pues tenemos una ligera depreciación de nuestra moneda, del peso, siendo que cada peso por dólar, cada dólar estamos cotizando con 20.47 pesos por cada dólar. Y bueno, también comentar que precisamente pues el precio del barril Brent sigue en 86 dólares por barril, y bueno, pues esto apunta pues vaya esta inflación que seguramente tendremos en la parte de los energéticos, de las gasolinas aquí en México. Y bueno, para dar una perspectiva sobre todo más profunda al respecto, Marta, pues si nos haces el favor de presentar a nuestro invitado. Por supuesto, hoy vamos a poner el foco en las perspectivas bursátiles para México. Lo vamos a hacer con Carlos González Tavares. Él es director de análisis y estrategia bursátil de Casa de Bolsa Monex. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos este rato en Visión Global. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes al auditorio. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para vosotros, evidentemente. Carlos, ¿cuál es la expectativa, la perspectiva general bursátil que estáis proyectando vosotros ahora para México ante esos próximos reportes, ¿no?, que vamos a conocer por parte de vuestras compañías? Sí, así es. En los próximos días estaremos conociendo los reportes para las empresas que componen el principal indicador de nuestro mercado accionario, el IPC. Estimamos de manera preliminar a nivel de ventas que las empresas puedan tener un crecimiento entre el 12 y el 14%. Sin embargo, a nivel de EBITDA, estimamos que las empresas tengan un crecimiento entre el 3 y el 4%. El crecimiento será mucho más moderado, y esto principalmente por incrementos en los precios de los energéticos que ya están impactando a las empresas. También incrementos en diferentes insumos. Como bien sabes, la inflación en nuestro país acabó justamente el año pasado en niveles de 7.36%, lo cual está implicando un incremento generalizado en costos y servicios. Y adicional a ello, pues el tema de la pandemia ha provocado también pues el rompimiento de las cadenas de suministro, que comenzará a reflejarse ya en los resultados de las empresas. Si me permites, Marta, te comentaría brevemente que las empresas al tercer trimestre tuvieron resultados muy buenos. Las empresas tuvieron crecimientos a nivel de ventas del 8% y a nivel de EBITDA del 22%. Esto en parte favorecido por una base de comparación fácil. Ahora, en este cuarto trimestre, se ha acabado ese comparativo fácil y empezaremos a ver de este trimestre en adelante crecimientos mucho más modestos, incluso pues ya a nivel operativo y de EBITDA por debajo pues del 5%. Carlos, los principales sectores que ve Monex, pues vaya, de oportunidades y los de costos de oportunidad, ¿cuáles son?
Pues mira, las expectativas que estamos viendo es justamente que continúe el incremento en los precios de los energéticos. Y en este sentido, me parece que empresas relacionadas con el sector de energía podrían verse beneficiados. Sin embargo, también vemos una importante expectativa, sobre todo de aquellas empresas que tienen operaciones relacionadas con la economía norteamericana. Vemos un paquete importante en materia de infraestructura en Estados Unidos, así que empresas de materiales, del sector industrial, energía e incluso de telecomunicaciones podrían verse beneficiados en este trimestre y hacia adelante. Por el lado contrario, veíamos que empresas de consumo discrecional, pensábamos que ya podría ser momento para ver una recuperación. Sin embargo, creo que estas podrían que esperarse a un mejor momento para ver resultados positivos. Por ahora me parece que seguirán estando pues deprimidos, sobre todo en este contexto de la nueva ola de la pandemia. Carlos, las perspectivas sobre todo en el horizonte de inflación que afecta pues o que podría llegar a afectar precisamente este consumo, ¿cómo lo están observando ustedes? Así es, Ricardo. Me parece que el principal factor de preocupación, no solamente en México, sino a nivel mundial, es justamente el tema inflacionario. Nuestra expectativa es que la inflación en México se ubique hacia finales del año en 4.5%. Y pensábamos que poco a poco estaremos viendo pues una moderación. Sin duda, a partir del primer trimestre de este año empezaremos a ver quizá ya una disminución, pero esta podría ser mucho menos rápida de lo que esperábamos. Seguimos viendo pues este rompimiento en las cadenas de suministro que siguen afectando. Vemos incrementos importantes en productos del sector energético, particularmente los precios del petróleo en niveles máximos de los últimos años. Y por otro lado también vemos incrementos importantes en el sector de alimentos, lo cual podría seguir impactando y afectando las expectativas inflacionarias todavía en esta primera mitad del año. Y vaya, la parte de crecimiento económico en el PIB, ¿cómo lo están observando a final de año y cuáles serían los drivers principales que pues, detonarían ese crecimiento o los que se necesitarían precisamente para impulsar este crecimiento? Sí, bueno, nuestras expectativas, Ricardo, para este 2022 es que nuestra economía se ubique o tenga un crecimiento del 2.7%. Sin embargo, déjame comentar también que justamente el día de ayer vimos un indicador, el indicador oportuno de la actividad económica de nuestro país, lo cual muestra que al cuarto trimestre podríamos estar teniendo pues una ligera desaceleración o incluso al acumular 2 trimestres, pues técnicamente podríamos estar hablando de una recesión menor. Esto implicaría que las expectativas del 2021 podrían estar disminuyendo a niveles cercanos al 5%. Hace algunas semanas la expectativa era del 6%, y con esto probablemente las expectativas del 2022 tengan que revisarse a la baja. Así que nuestro estimado de 2.7% podría ser menor, sobre todo pues, en un contexto en donde seguimos viendo el tema de la pandemia, por un lado, y sobre todo incrementos en las tasas de interés que podrían estar moderando el crecimiento económico, obviamente de la economía internacional, pero particularmente de nuestro país. Bajo este tema del crecimiento de tasas, ¿cuál es la expectativa que tienen sobre las decisiones de política monetaria para este próximo? ¿Cuántos incrementos o cómo están esperando que sea la tasa de referencia para este cierre? Sí, bueno, dado el incremento que hemos observado en nuestro país, que ha alcanzado pues máximos de los últimos 20 años, estimamos que en la próxima reunión de Banco de México tenga o presente un incremento de 50 puntos base. Y a partir de entonces esperamos que la decisión de política monetaria se alinee a la decisión del Fed en Estados Unidos, de tal forma que podamos estar viendo otros 4 incrementos, cada uno de 1/4 de punto. De tal forma que hacia finales de año la tasa de referencia de nuestro país se ubique en niveles del 7%. Y esto pues claramente podría pues tener un impacto en el crecimiento económico de nuestro país. Y finalmente, Carlos, las expectativas del tipo de cambio, estamos comentando pues, que se detectó ligera depreciación. ¿Cómo lo están observando ustedes a cierre de año? Sí, nuestro estimado puntual es de 21.7, Ricardo. Nuestra expectativa es que la Fed estará incrementando a partir del mes de marzo en 4 ocasiones la tasa de referencia, y esto podría estar
fortaleciendo el dólar frente a la canasta de divisas, de tal forma que divisas de países emergentes podrían presentar cierta depreciación y me parece que en el caso de nuestro país pues no será la excepción, lo cual estaremos viendo esta depreciación, aunque de alguna manera podría ser mucho más ordenado ante datos favorables de remesas, ante datos de exportaciones que ayudan a la balanza comercial, y obviamente el incremento en las tasas de interés del Banco de México podría limitar esta depreciación. Sin embargo, no será suficiente y veremos hacia finales de año niveles de 21.7 para nuestra moneda. Carlos, una última cuestión, muy rápido porque nos quedamos sin tiempo. ¿Cuál es el sentimiento actual que estáis viendo vosotros apreciando entre los inversores? Hoy estamos viendo cierta cautela. Nos parece que después de haber visto máximos en nuestro mercado accionario recientemente, podríamos estar viendo una ligera disminución, cierta cautela, sobre todo hacia adelante, justamente en espera de conocer la política monetaria en Estados Unidos y obviamente también en nuestro país, lo cual podría estar limitando el apetito por riesgo. Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo aquí en Visión Global. Te mando un fuerte saludo. Marta, adelante. Bueno, reiterarle mi agradecimiento a Carlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado este rato en Visión Global y, por supuesto, muchas gracias, como siempre, a ti, José Ricardo. Conectaremos de nuevo contigo mañana. Gracias, Marta. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Y nosotros nos despedimos. Volveremos mañana con más Visión Global a partir de las 6 de la tarde.